Pocas semanas después del atentado del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, el filósofo alemán Jürgen Habermas debía recibir oficialmente el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes en la ciudad de Frankfurt. Por razones obvias, el discurso que iba a pronunciar en aquella ocasión era esperado con mucha expectativa, pues se presumía que estaba obligado a tomar posición y a ofrecer alguna interpretación de aquel decisivo acontecimiento. Habermas comenzó su discurso aludiendo con ironía a la curiosidad que había por escucharlo, diciendo que se sentía como en un duelo entre intelectuales compitiendo por ver quién hacía de John Wayne, es decir, quién desenfundaba el arma con más rapidez. Pero su intervención, la forma en que desenfundó el arma, lejos de satisfacer a la audiencia, especialmente la de los medios de prensa, sembró desconcierto. Buscando las raíces más profundas de esa tragedia, Habermas interpretó el atentado como síntoma de una tensión irresuelta entre la cosmovisión científica y la cosmovisión religiosa, tensión que hoy se pone de manifiesto en el conflicto entre culturas y confesiones religiosas, pero que ha sido también desde hace siglos materia de una prolongada controversia en el seno de la propia cultura occidental. Y dio por eso a su discurso y al texto que luego publicara el título de Glauben und Wissen, lo que en castellano deberíamos traducir por fe y razón, si bien literalmente su traducción sería creer y saber. Aunque en su discurso Habermas no hizo mayores referencias explícitas a la tradición filosófica, era evidente para quien tuviera oídos hermenéuticos que estaba trayendo a la memoria un viejo ensayo de Hegel titulado de igual manera, en el que se analiza precisamente la difícil relación entre la razón y la religión en el marco de un juicio global sobre los alcances y los peligros de la Ilustración. Habermas comienza por destacar un rasgo del atentado que contribuyó sin duda a hacerlo más espectacular, a saber, la desconcertante extemporaneidad entre la justificación tradicionalista y religiosa que animó a los autores del atentado y el empleo de los más sofisticados recursos tecnológicos para llevarlo a cabo. A través de dicho rasgo se pone simbólicamente de manifiesto una contradicción entre tradición religiosa y racionalidad científica que penetra todos los ámbitos de la vida social en el contexto internacional y que se ha visto potenciada por el proceso de globalización. La irrupción de la modernidad ha tenido un efecto devastador en todas las tradiciones culturales, también en la occidental, y no siempre ha logrado transformar esa fuerza en un movimiento fructífero de regeneración de la vida cultural. Un claro síntoma de no haberlo logrado es precisamente la aparición del fenómeno del fundamentalismo, que no parece ser sino una reacción regresiva y desesperada ante el avance violento de la modernización y el imperialismo cultural. Ante una globalización que se impone en los mercados sin respetar fronteras, muchos de nosotros, sigue Habermas, esperábamos el retorno de la política, no en la forma hobbesiana original de un estado de seguridad con policía, servicio secreto y ejército, sino como un poder civilizador de alcance mundial. De momento, sin embargo, no nos queda mucho más que la pálida esperanza en una razón última y un poco de introspección, de Selbstbesinnung, dice, pues las huellas de la incapacidad de hablar también siembran desunión en nuestra propia casa. Fin de la cita. Como puede apreciarse, un planteamiento así nos coloca de lleno en el núcleo de la controversia a la que hemos venido aludiendo desde el comienzo. Nos permite desplazar la mirada del conflicto internacional al conflicto interno que caracteriza a la propia tradición occidental, pues en su seno se ha vivido durante siglos y se sigue viviendo aquella tensión
entre razón y fe que ahora aparece en la superficie de la política mundial. Se trata, pues, de interpretar de manera novedosa el proceso de secularización ocurrido en la cultura occidental y de buscar allí las fuentes y las aporías de sus formas más actuales de manifestación. El propio concepto de secularización, nos recuerda Habermas, lleva en sí mismo las huellas de un conflicto de interpretaciones y de valoraciones sobre el proceso al que dio lugar en el desarrollo de la cultura. Inicialmente empleado en sentido jurídico, el término secularización se refería al traspaso forzado de los bienes eclesiásticos al poder secular del Estado, y fue sólo por extensión que se aplicó luego al proceso de modernización en su conjunto. El concepto encierra, pues, un doble sentido contradictorio. O bien designa el sometimiento legítimo de la autoridad eclesiástica al poder civil, en términos más amplios, la sustitución de los dogmas religiosos por verdades racionales, o bien se refiere a un acto de apropiación indebida, también en términos más amplios, a la deslegitimación de las formas de vida tradicionales. Ambas lecturas, comenta Habermas, incurren en el mismo error. Contemplan la secularización como una especie de juego de suma cero entre dos contrincantes. Por un lado, las fuerzas productivas de la ciencia y la técnica incentivadas por el capitalismo, y por el otro, los poderes conservadores de la religión y la Iglesia. Una imagen así no se condice con la de una sociedad post-secular. Fin de la cita. Pero en esta interpretación se ha venido sugiriendo también, naturalmente, una vía de solución a la disputa. De manera explícita o más explícita, nos dice Habermas que entre la ciencia y la religión hay una tercera vía, a la que le corresponde ejercer la mediación entre las dos anteriores en una sociedad post-secularizada, vale decir, en una sociedad que va dejando atrás la contraposición improductiva en el proceso de secularización. Esta vía sería la de un sentido común democrático e ilustrado, en el cual se deberían recoger y procesar los imperativos de la racionalidad y los requerimientos de generación de consensos. Este sentido común tendría una función de traducción, anclado en el mundo vital de los ciudadanos e igualmente influenciado por los avances del conocimiento científico, debería traducir los contenidos religiosos al lenguaje del intercambio libre de pareceres en el que todos tienen una palabra que decir. No pues la fe o la razón en sus posiciones extremas, sino una tercera vía, una que no desautorice por principio ni distorsione la identidad religiosa o cultural y que haga innecesaria, por tanto, la reacción defensiva del fundamentalismo. Traducción de la experiencia religiosa a los códigos de consenso de una sociedad democrática ilustrada y a la generación de acuerdos en su interior. La tesis es interesante, pero es sorprendente que ella sea formulada con el implícito propósito de rescatar la interpretación que hizo o que tuvo Hegel del fenómeno de la secularización. En la primera página del ensayo Creer y Saber es que encontramos un famoso pasaje de Hegel que reproduzco a continuación. Lo cito: cabe, sin embargo, preguntarse si la razón triunfante no ha experimentado ese destino que suelen vivir las naciones bárbaras cuando vencen por la fuerza a naciones más cultas, que mantienen una supremacía externa, pero se someten culturalmente a los vencidos. En el juicio que allí se expresa sobre la disputa entre la razón y la fe, pueden diferenciarse por lo pronto tres niveles. En un primer nivel se nos dice que la razón moderna, ha distorsionado, tergiversado el contenido de la fe en la medida en que no ha entendido lo que estaba en juego en la experiencia religiosa. La razón
ha caricaturizado a su adversario y al hacerlo, ella misma se ha mostrado unilateral. En un segundo nivel observamos que si bien el desenlace de la disputa ha sido el triunfo de la razón sobre la fe, en él ni la fe ha seguido siendo lo que era, ni la razón ha preservado su verdadera naturaleza. El resultado de un combate de fuerzas distorsionantes ha sido la existencia de dos productos distorsionados. Cito a Hegel: el engendro que se eleva triunfante por encima de esos cadáveres tiene en sí tan poco de razón como de auténtica fe. Fin de la cita. Y en un tercer nivel podemos inferir que la razón triunfante arrastra consigo inconscientemente algunos rasgos de su adversario, así como este mismo adversario no ha resultado indemne de aquel combate. Así se explicaría que la razón ilustrada pueda concebirse a sí misma con la presunción absoluta de una verdad religiosa, o que tanto ella como la fe puedan sucumbir a la tentación del fundamentalismo. La comunidad religiosa se halla por ello ante el dilema de o bien aferrarse ciegamente a la evidencia del sistema de valores en el que cree, desentendiéndose de las críticas de la Ilustración, o bien adoptar paradójicamente la perspectiva conceptual de la posición contraria, la racionalidad, para poder defender así la legitimidad de sus verdades de fe. Una comprensión no distorsionadora de la religión, o por extensión de las tradiciones culturales no occidentales, sería, en opinión de Hegel, aquella que reconociera la legitimidad de dichas cosmovisiones, especialmente en lo que concierne a su forma peculiar de articular una comprensión del mundo. En ese sentido, las religiones compartirían con la filosofía la pretensión de ofrecer una explicación global de la realidad o un sistema de coordenadas sobre la naturaleza o el sentido de la vida. Por eso, precisamente, considera Hegel que la religión es una de las tres formas del espíritu absoluto, de lo que él llama el espíritu absoluto, es decir, de la visión omnicomprensiva de la realidad. No solo no es una interpretación distorsionada de las cosas, sino es, por el contrario, un sistema de creencias coherente y motivador para una determinada comunidad. La tesis central de Habermas es, recordemos, que el atentado de las Torres Gemelas ha puesto de manifiesto la existencia de un enfrentamiento radical que reproduce y evoca el que se produjo entre la razón y la fe en el seno de la propia tradición occidental en los inicios de la modernidad. Por eso, precisamente, se remite Habermas a la obra de Hegel, porque considera que en ella se expresa tempranamente un pensamiento que relativiza las pretensiones del racionalismo ilustrado. Necesitamos, nos dice, una introspección, es decir, una meditación seria sobre las raíces más profundas de este conflicto. Traeremos así a la memoria el infructuoso acto de fuerza con el que quiso imponerse el proceso de secularización en nuestra historia, acto de fuerza que parece ahora actualizarse en la actitud prepotente de la cultura occidental ante las otras tradiciones culturales y ante sus visiones religiosas. Para que esta introspección sea exitosa, hace falta que se abandone el falso dualismo que subyace al paradigma de la secularización y se opte más bien por una tercera vía que no oponga entre sí, sino que reconcilie en una sociedad post-secularizada la mentalidad científica y la cosmovisión religiosa, la razón y la fe. Pero ello solo podrá ocurrir en el seno de una cultura democrática que no conoce más que reglas humanas, no divinas, de generación de consensos. Por lo que en este diálogo abierto y plural de la humanidad, las voces religiosas
deberán esforzarse por traducir sus convicciones éticas al lenguaje de una racionalidad que sea universalmente comprensible, mientras que la razón, por su parte, deberá estar atenta a las fuentes de inspiración y de motivación moral de las que se nutren las religiones y las culturas. Muchas gracias.